gracias. Bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, a esta segunda jornada de nuestro cuarto Congreso Internacional sobre Ciudades Inteligentes. Es un honor y les agradezco por estar acá. La verdad que felicitar también a Omar, el director del Centro de Ciudades Inteligentes, y a todo el equipo por el trabajo, porque la verdad es un trabajo muy grande. Nosotros vemos esto, que son 2 días o son 4 paneles, pero hay un trabajo de meses por detrás, de convocar a grandes expositores como tenemos hoy, también del armado, muchas personas que trabajan en nuestra facultad. Quiero agradecer también a todo el equipo de comunicación, al equipo de eventos, de audiovisuales, a todos los no docentes, para este armado y para poder llevar a cabo este congreso espectacular y esta segunda jornada que arranca con esta charla ahora, con este panel, y después tenemos un segundo panel de 7 a 9 para finalizar el congreso. Así que, sin más, ya tuvimos una presentación. Yo voy a extender un poquito más la presentación de cada uno de los 4 participantes de nuestro panel, de este panel de desarrollo de una agenda Smart City. En primer lugar, va a hablar Felipe Chivas Ortiz, que es investigador y profesor doctor por la Universidad de Sao Paulo. Es además el coordinador ejecutivo del Centro Internacional para la Innovación y el Desarrollo de las Ciudades 1000, y es el co-líder internacional del Grupo de Innovación de UNESCO, 1000 Alliance, y participa activamente también en la creación de la red de Ciudades 1000 alrededor del mundo. En segundo lugar, va a hablar Luis Bruno, que es profesor titular de Proyecto Urbano, fue decano también de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo entre el 2014 y el 2018, y es coordinador general de UBATEC Ciudades. Después va a hablar Niré Roldán, que es presidente del Centro de Estudios Metropolitanos, entidad miembro del CIDEU. Se especializa en participación social, vinculación tecnológica y derechos ciudadanos. Fue coordinador de integración regional de la región Centro por Santa Fe entre 2008 y 2019 y es miembro estratega urbano de CIDEU. Y por último, para cerrar nuestro panel, lo tenemos a Pablo Bereziartúa, que es actualmente ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires. Es ingeniero por la UNLP, la Universidad Nacional de La Plata, miembro del directorio global de la Alianza Mundial del Agua y miembro del Consejo Asesor del Instituto de Innovación del Clima de Europa. Es también profesor titular de nuestra universidad, de la Universidad de Buenos Aires, y es exdecano del ITBA, ¿sí? Así que les agradecemos y le damos nuevamente un aplauso a los 4 expositores por estar aquí y por su tiempo. Y bueno, sin más arrancamos. Felipe arranca con la idea. Bueno, les cuento un poquito la idea del panel. Van a hablar entre 10 y 15 minutos cada uno de los participantes. Van a tener unas slides que van a ir pasando y van a ir comentando un poquito, y después la idea es abrir a preguntas para que todos ustedes se nutran, obviamente, del conocimiento de nuestros participantes en este panel. Así que bueno, muchísimas gracias y ya te dejo la palabra, Felipe, para que arranques. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias especialmente al profesor Omar Quiroga por esa invitación tan gentil. También quiero agradecer a la profesora Cecilia Báez por habernos puesto en contacto, y por supuesto a la universidad por su, digamos así, su bonomia en recibirme también. Ustedes pueden ver que mi acento es un poco diferente, y además no es un acento brasileño, porque en realidad soy, vamos a decir así, cubano de nacimiento, pero llevo muchos años viviendo en São Paulo, y cuando llego a São Paulo me dicen Felipe o cubano, más en portugués. Cuando voy para La Habana, que voy todos los años, además celebro eventos, cosas allá, y continúo asesorando, me dicen, llegó Felipe, el brasileño. Y entonces ya yo no sé más si soy brasileño o soy cubano. Yo me identifico más como ciudadano del mundo. Siempre que vengo aquí a Buenos Aires me siento muy bien, y quiero agradecerle, por supuesto, a la patria argentina y a la patria también latinoamericana, este momento es tan especial con, digamos, con personalidades, autoridades tan importantes. Quiero compartir con ustedes también algunas ideas. Seré breve, tenemos entre 14 y 58 minutos, y entonces voy a tener que correr bastante, pero trataré, además las slides están ahí, hoy tenemos todas esas posibilidades de intercambio a través de la web. Entonces, las ideas están aquí y vamos a debatirlas un poco. Brevemente, mi ponencia hoy se trata, y digamos, mi conversación, su nombre es Ciudades 1000, Media and Information Literacy Cities, entre paréntesis, ciudades con alfabetización mediática e informacional, que sería la traducción, métricas y perspectivas, que pienso que es un debate que está bien actualizado aquí. Pude participar ayer de los debates, de los encuentros, fueron muy interesantes, la presentación de los intendentes, y creo que realmente estamos en un momento muy especial de Argentina, de Buenos Aires en específico,
y pienso del mundo también, porque esto tiene que ver con tener ciudades mejores, pero ciudades inteligentes no es solamente ciudades inteligentes en un sentido de ser inteligentes, en el sentido smart, ¿no? Sino también ser inteligentes en buscar felicidad, ser inteligentes en valores. ¿Cuáles son los valores que se pueden, digamos así, promulgar y crecer? ¿Cuál es la mirada de la ciudad que queremos tener? ¿Queremos tener solamente una mirada que sea tecnicista? ¿O queremos tener una mirada que también nos envuelva como seres humanos, que nos humanice, que nos haga más felices, que nos haga un poco más, digamos así, compartidores? Otra ciudad, ¿no? Bueno, sobre eso vamos a conversar, ¿no? Y bueno, les pregunto a todos ustedes, ¿no hemos vivido casi todos momentos así como ese slide o esas dos slides? Me digan, ¿ustedes tienen tiempo a veces de almorzar? A veces no. ¿Ustedes a veces no les ha pasado eso de que sus hijos, sobrinos, nietos les dicen, quiero datos, y ya no quieren más, digamos así, jugar con cosas físicas? ¿Les ha pasado o no les ha pasado eso? Pues bueno, eso nosotros lo llamamos una realidad poshumana. Es decir, estamos viviendo un momento en que vivimos una realidad en la cual vivimos momentos híbridos, es decir, momentos físicos y geográficos, pero por otro lado momentos también que son momentos digitales. Entonces estamos viviendo una vida que es necesario crear indicadores y métricas nuevos para evaluar eso. No podemos evaluar solamente la vida digital, tampoco podemos evaluar solamente la vida física. Es decir, nuevos indicadores, nuevas formas de pensar la ciudad, nuevas formas de pensar las relaciones entre los seres humanos. Y es un poco eso que les vamos a traer hoy. Y, por ejemplo, tenemos más inteligencia artificial generativa. Pero conjuntamente con esto, estos son datos de UNESCO, esto que estoy mostrando ahora. UNESCO, en una investigación mundial, dice que han aumentado los ataques a las mujeres. Es decir, una cosa paradójica. Si somos más inteligentes, ¿por qué estamos atacando y teniendo más discurso de odio contra el género femenino, que además es el género materno, el género que a todos le debemos lo que somos? Entonces, hace falta repensar algunas cosas. Y no solamente pensar, digamos así, el medio para llegar al fin, sino también pensar incluso el principio. Continuando, bueno, una de las cosas que define este enfoque que estamos trabajando es que nos apoyamos, por supuesto, en los 17 objetivos de la Agenda 2030, pero fundamentalmente en el objetivo número 11, que está dedicado a las ciudades. Y bueno, tenemos otros puntos de partida como este de la colega nuestra, Divina Frau Meix, de la Sorbona de París, que ella trabaja con un esquema que llama de la transalfabetización. Es decir, que necesitamos alfabetizar, reeducar a toda la población en esa nueva forma, digamos así, de pensar y evaluar la ciudad. Y ella habla de 3 tipos de culturas necesarios para esa transformación. Una cultura de pensamiento crítico, una cultura de la navegación, esa que es más común, sube y baja contenido, y también una cultura que pudiéramos llamar de la creatividad, y ahí entra la economía creativa, incluso digitalmente, la nueva forma de pensar, el emprendedurismo, y por supuesto con esa mezcla de esas 3 culturas se consiguen otros resultados. Otro punto de partida interesante es este que estoy compartiendo con ustedes, y es un punto muy importante este slide, porque estamos hablando de tener indicadores de toda la ciudad, que son esos 13 que estamos ahora compartiendo, pero también métricas nuevas, que yo algunas de ellas las voy a compartir con ustedes. Es claro que tenemos que tener el indicador gobierno, vías urbanas, arquitectura y urbanismo, claro también salud integral, y salud integral, cuando decimos salud, es salud de toda la ciudad, no es solo la salud de alguien o de una sociedad, perdón, de una capa social, sino también la salud, por ejemplo, en el sentido de bienestar, como habla la Organización Mundial de la Salud. Y hay ciudades que son poluidas, pero hay ciudades también que un obrero, un operario, tiene que demorarse 2 horas para ir, 2 horas para regresar, sumándolo todo. Invierte muchísimo para llegar en casa y para llegar a su trabajo. Eso no es calidad de vida, eso no es salud. Entonces hay que pensar la salud también desde ese punto de vista. Bueno, así con otros indicadores, está por supuesto el indicador de inteligencia artificial, entre otros, ¿no? Pero yo quiero compartirles otras cosas. Nuestra mirada de la ciudad, desde el paradigma de las ciudades 1000, es una, digamos así, también una renovación también de indicadores y métricas que no niega a las ciudades inteligentes, pero que busca también profundizar en los contenidos y en los valores, esto que acabamos de mostrar. Por ejemplo, métricas del indicador inteligencia artificial desde esta mirada. ¿Qué tenemos aquí? Es muy importante no solamente el número de unicornios que tenga la ciudad, es importante también saber el número y porcentaje de nuevas tecnologías, plataformas, aplicativos, etcétera, que tiene la ciudad contra el combate a la fake news, al discurso de odio. ¿La ciudad tiene eso? No los tiene.
Eso es importante medir. También número y porcentaje de startups, por ejemplo, que cuentan con líderes mujeres. Eso es otro punto importantísimo. Y que además el número de mujeres esté presente. Es muy importante que las mujeres creen y generen algoritmos, porque como decíamos antes, muchos de estos, a veces me trabo porque pienso la palabra en portugués, recuerden que y entonces después quiero decirle en español. Bueno, ¿y qué les comentaba? Es muy importante que las mujeres hagan algoritmos. Es muy importante que las mujeres y otros géneros. Y también, por supuesto, también que los jóvenes estén presentes, produciendo. Y ustedes me dirán, sí, los jóvenes están. No necesariamente. Muchas veces se enfrentan muchas barreras los jóvenes para poderse incorporar al mercado de trabajo. Y eso es un problema no solo de Brasil, sino de muchos países. Y es necesario que además ocupen posturas de liderazgo. Veamos, por ejemplo, Mark Zuckerberg construyó todo ese imperio cuando tenía menos de 30 años. Entonces es necesario repensar muchas de estas cosas de los indicadores con los cuales medimos a la ciudad. Bueno, por ejemplo, otro indicador de otra métrica es, se realiza el procesamiento integrado de la información de hospitales, clínicas, redes, laboratorios clínicos, etcétera, para una pandemia, por ejemplo. Casi nunca hacemos eso. Casi siempre son instituciones separadas las que hacen esto. Aquí tenemos el indicador educación, que es fundamental. Recuerden que estamos hablando de reeducar toda la ciudad. Y no solamente en las escuelas, no solamente en las universidades, sino también incluso en otros espacios con la educación a lo largo de toda la vida, así la llamamos, y la educación también no formal. Bueno, aquí hay otros puntos que quería compartir con ustedes de este indicador, otras métricas, perdón. Bueno, es muy importante también ver las startups que tiene la ciudad dedicadas a los temas de educación. Eso también es una cosa que es un diferencial importante. Tenemos una metodología para diagnosticar las ciudades, que es esta de las 20 barreras culturales en la comunicación y 5 dimensiones de creatividad. Nos ha funcionado mucho en diversos países, hasta en países africanos. Eso es otra cosa que nos preguntan. ¿Tiene que ser una hiperciudad o una ciudad globalizada para hacer este modelo? No necesariamente, porque lo que prima no es solo la tecnología, sino cómo se utiliza la tecnología. Y bueno, con esta metodología que decíamos que además está orientada también, indicada por UNESCO, metodología de las 20 barreras culturales, es citada en libros de UNESCO como algo que se debe usar. Y esta metodología levanta barreras como el religiocentrismo, es decir, mi religión es el centro del mundo y las otras están equivocadas. Barreras como las barreras de género, diversas barreras, 20 barreras. ¿Y esto por qué es importante en una ciudad? Les voy a colocar un ejemplo de São Paulo. Estábamos abriendo es decir, la prefectura, la intendencia de São Paulo estaba abriendo en un barrio una estación de metro. Y bueno, todo el mundo, por supuesto, quiere tener una estación de metro. Lo normal es eso. Pero ¿qué sucedió? Es un barrio, vamos a decir así, un poco exclusivo. Y en ese barrio no querían tener una estación de metro porque no querían tener otras personas que fuesen de otras clases sociales. Bueno, señores, eso es una barrera. Perciben. Entonces es necesario, cuando se construye una ciudad, se piensa un barrio, se piensa en edificios, levantar primero las barreras. ¿Cuáles son las barreras que tiene? Y también las dimensiones de creatividad que eso puede tener. Y esto es tanto físico como digital. Bueno, otro punto muy importante para este modelo es trabajar con las competencias de comunicación. Hoy vivimos, como decíamos, en una realidad mediática. Muchas veces una narrativa es más importante que la verdad. Entonces es necesario educar a las personas también en tener competencias de análisis crítico. No las voy a mencionar aquí todas, pero tenemos, por ejemplo, cómo saber encontrar y evaluar información. Son unas 20 competencias que recomienda UNESCO en este texto que se llama Curriculum AMI de UNESCO para evaluarla. Nosotros trabajamos con ella. Y siempre trabajamos en los paneles que hacemos, en los trabajos de transformación social y digital que hacemos con 5 agentes de la transformación social, que son los hacedores de política o gobernantes, la academia, educadores, que es la mayoría de los que estamos, también, por supuesto, los empresarios tienen que estar presentes, también los artistas. Y ustedes me dirán, ¿por qué los artistas? Los artistas son el alma de la ciudad. Y a veces una palabra de un artista puede valer más que este libro que acabamos de lanzar en São Paulo, que además después se lo voy a compartir, es open source y está accesible. Bueno, por ejemplo, trabajamos mucho con metodologías comparativas. Aquí comparamos 3 ciudades. No voy a parar en las métricas porque tengo poco tiempo. Pero con respecto a las métricas que evaluamos, comparamos Ciudad México, Roma y Ciudad São Paulo. Bueno, casi siempre podríamos pensar con nuestro pensamiento más común. Claro, Roma está en primer lugar. No, en primer lugar, y podríamos decir, bueno, él habló la sartén para su lado.
San Paulo. No, tampoco. Fue México. Y fue bien interesante y lo medimos con estas métricas y números. Es muy importante usar métricas, señores, muy importante. Bueno, aquí tenemos otra experiencia que hicimos, que en este caso fue con mujeres emprendedoras de todo Brasil. Y pudimos ver a través con inteligencia artificial los perfiles de ellas y la predicción de dónde sería el campo de trabajo donde ellas pudieran tener mayor éxito. Este es otro ejemplo de cómo trabajamos. Tenemos el Centro Internacional de Innovación y Desarrollo de Ciudades MIL de la Universidad de San Pablo, que yo soy el coordinador ejecutivo. Y tenemos 4 líneas de investigación. Las líneas de investigación que se refieren a la ciudad como integridad, comunicación, educación, la segunda, tercero, salud integrada, cuarto, startups y finalmente sostenibilidad ecológica. Hemos creado, por ejemplo, esto, que son programas de televisión para educar a líderes mujeres en la internet. También tenemos cantoras como esta famosa cantante de samba, muy famosa en Brasil, Paula Lima, que se adhirió a la campaña y es una embajadora de las ciudades MIL. Tenemos también, hemos creado, por ejemplo, en La Habana, en Zaragoza, en diversos puntos del mundo, puntos piloto. Puntos piloto Ciudades MIL, que es una propuesta de la propia UNESCO que ahora se está concretando. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil tener un punto piloto, un lugar donde tú ejemplifiques lo que tú quieres que las personas vivencien, que tú transformar toda la ciudad. Entonces, esa es una propuesta que ha hecho UNESCO. En este lugar es un lugar de La Habana, es un poco más, digamos, direccionado para las artes y, por supuesto, puedo aprofundar en otro momento. El Gancho en Zaragoza, España, que también lo inauguramos, otro punto piloto, es un lugar ya más para emprendedores y específicamente con métricas también trabajamos ese aspecto. Y hemos hecho eso en Mozambique, en Quilimane, Mozambique, en Guarulhos, que es la segunda ciudad más importante del estado de San Paulo, en La Habana, ya mencioné, entre otras. Tenemos también otra propuesta que se llama Ciudades Universitarias MIL. Ojalá el profesor Omar y los demás colegas se adhieran a esa propuesta, que es una subpropuesta dentro de la propuesta de las ciudades MIL de UNESCO. Y es, digamos así, todos los campus son ciudades, pequeñas ciudades, pero son ciudades. Y evaluar estos campus con esas métricas que yo acabé de mencionar y también, por supuesto, tener datos, saber gestionar esos datos y, por supuesto, mayor eficiencia, mayor eficacia para toda la ciudad universitaria y, por supuesto, también para todos los funcionarios, no solamente para los estudiantes o los profesores, sino para toda la ciudad. Recordando, una universidad no es solamente el proceso docente educativo, es todo un proceso de gestión, es una ciudad. Bueno, por ejemplo, la ciudad de San Paulo, es decir, la ciudad universitaria de San Paulo o la Universidad de San Paulo tiene 65.000 habitantes. Eso sí, es decir, habitantes, personas que están fijamente en la universidad, sin hablar de los turistas que siempre se tienen. Implementamos la disciplina universidad en ese centro, a través del centro, punto piloto, en la Universidad de San Paulo. Implementamos también la disciplina de ciudades MIL, diversidades poshumanas y ética, es decir, usar las nuevas tecnologías con ética. Y esta es una disciplina estricto sensu, que de ella participan alumnos de todas las especialidades de la Universidad de San Paulo, no solamente de una, sino de todas. Tenemos también un curso MOOC de 60 horas para las personas que se inician, para que tengan acceso a esa nueva forma de pensar. Estamos haciendo un aplicativo junto con UNESCO, la sede de UNESCO de París, para, encima de todas estas métricas que antes mencionábamos, tenemos todos estos libros que hemos hecho de conjunto con autores del mundo entero y casi siempre con apoyo de la sede de UNESCO de París. Tenemos un libro de comparativos de ciudades, que es este aquí, que ya se lo compartió el profesor Omar, que se llama Ciudades MIL, y compara unas 12 ciudades de varios continentes con métricas, indicadores. Y bueno, tenemos este otro que acabé de mostrar, como ustedes ven, es un libro de peso. Toma ahí. Mira qué peso tiene. Pesa bastante. Pero repito, lo más importante es el conocimiento. El conocimiento no pesa, pero por supuesto que es interesante. Tenemos un circuito internacional de eventos y yo quiero finalizar mis palabras y finalicé en tiempo. Invito a los Estados miembros de la UNESCO, son además las palabras de la directora general de UNESCO, la señora Audrey Azoulay. Invito a los Estados miembros de la UNESCO, a las empresas tecnológicas y la comunidad mediática, así como al resto de la sociedad civil, a unirse para crear una nueva configuración digital. Los invito a todos ustedes a seguir esas palabras. Muchas gracias. Felipe, muchísimas gracias por tu presentación.
Si tuviéramos que hacer una ciudad de la Universidad de Buenos Aires, sería casi más grande que varias provincias de nuestro país, porque solo estudiantes tenemos 300.000. Así que se nos complicaría un poco acá. ¿Por qué no? Sería lindo. Sí, tenemos ciudad universitaria, pero para pocas facultades. Es muy grande. Así que bueno, muchísimas gracias por la presentación. Ahora, y decirte también que me tomo el atrevimiento por todos los presentes. Nos encanta el acento cubano, nos encanta tu acento, así que espectacular. Y ya le damos la palabra así al profesor Luis. Luis, ¿no? Sí, va a tomar la palabra el profesor Luis Bruno, que va a hacer su presentación. Bueno, gracias. Gracias, Omar, gracias a la gente de la Facultad de Ciencias Económicas. Me parece bien interesante estar acá, compartir con el panel desde distintos lugares, hablar de cuestiones que tienen que ver con la ciudad. Yo vengo del proyecto urbano, soy arquitecto y en realidad aprendí a mirar el hecho colectivo que es la ciudad desde primero de los edificios, pero hay una materia que se llama proyecto urbano y por primera vez empezás a mirar la ciudad desde el espacio público. Entonces empezás a ver lo que vos supone que aprendiste, que es la arquitectura, pero desde el espacio público. Y el espacio público antecede lo colectivo, te das cuenta que antecede a la arquitectura. Y a medida que vas mirando, vas viendo en el hecho físico distintas situaciones que por ahí me interesan algunas, compartir con ustedes, a modo de, yo digo, pensar colectivamente la ciudad que nos conviene. Y yo digo, no la más linda, la mejor, la idea de la ciudad conveniente, de la que nos conviene, porque en eso seguramente todos desearíamos vivir con un kayak al lado de los patitos ahí en un lago y la casa, pero eso no verifica por la cantidad, por los 15 millones de habitantes del AMBA, no hay manera de hacerlo. Entonces, la idea de ciudad conveniente me parece, porque es hasta utilitaria, como una buena idea en todo caso para compartir algunas cosas que quiero mostrarles. Lo manejo yo. Así que, lo primero, acá ven dos imágenes. Lo que de aquel lado es el barrio chino, el nuevo barrio chino, digamos, y de este lado es el Café Cuervo en Palermo. En realidad, lo que quiero mostrar de esta imagen, hablamos de la sinergia público-privada, ¿no? Yo prefiero el Café Cuervo, no por la calidad del café, sino porque en realidad esta es la ciudad que la gestión pública hace espacio público y finalmente el comercio es el que arriesga. Le va bien, sigue, no le va bien, viene otro comercio. Vía Viva, que es exitosa, pero es de un solo dueño. Entonces hay una operación urbana con un dueño que alquila el resto y la verdad que en su éxito vacía otros lugares de la ciudad. ¿Qué nos conviene colectivamente? De la misma manera, digamos, muestro el Paseo Gijena en un lugar que es parque, lo discuto mucho, consigo un buen amigo al arquitecto García Resta, que fue ministro de Desarrollo Urbano de la ciudad, pero le digo, Álvaro, en este lugar me parece que era mejor no este paseo, porque otra vez, en la medida que es exitoso, esa gente no viene de Rosario, está en la ciudad, o sea, se va de otros lados. Yo prefiero la ciudad siendo el espacio público, acá esta es una foto en Belgrano, con la extraordinaria calidad del espacio público que se hace en Buenos Aires, a produciendo estas operaciones de concentración, de alguna manera de concentración en pocas manos, que hacen que si son exitosas, le quitamos público a la verdadera sinergia público-privada. Acá hay un gran dueño, allá hay mucha gente que arriesga sus ingresos para interactuar en la ciudad. Esta es una operación maravillosa que es la de Honorio Purredón. Otra vez, esta operación de calidad de espacio público hace que muchos frentistas, uno va hoy a Honorio Purredón y empiezan a aparecer muchas tiendas buenas porque hay espacio público de calidad. Esa me parece que es la mejor versión de la sinergia público-privada en la interpretación digamos, del desarrollo urbano. Hicimos un trabajo con Ubatec Ciudades muy interesante para la ciudad de San Nicolás. La primera reunión con el intendente, muy joven, Manuel Pasaglia, por aquel momento 32 años, hoy en base a su gestión lanzó Hechos, una corriente política bien interesante en la provincia de Buenos Aires. Manuel nos espera con el empresario que iba a hacer el shopping en la autopista en Rosario. Tuvimos una reunión súper educada con el empresario. Cuando terminó la reunión le digo, mira Manuel, lo menos que te conviene acá es hacer un shopping en la autopista. Va a ser un shopping de segundo orden, porque entre Rosario y Buenos Aires no vas a hacer un shopping de calidad, vas a tener pocas marcas y lo único que vas a lograr que el centro de tu ciudad, que es vital, el centro comercial, vaciarlo. O sea, que la gente vaya al shopping en lugar de estar con tus comerciantes. No, pero mis comerciantes esto, mis comerciantes lo otro. Nosotros creemos, te recomendamos que todo el enfoque hagas las operaciones de espacio público en el centro comercial. Y fue lo que hizo. Estos eran los dibujos previos y estos San Nicolás, los invito a que vayan a visitar San Nicolás. El cambio de San Nicolás en 5 años es como hoy la gente va los fines de semana al centro de la ciudad
a pasar, digamos, momentos de fin de semana. Pero básicamente fue una versión, en vez de ir al centro comercial con un empresario, fue la inversión pública a sostener como lo que hace el tejido comercial local. La mejor sinergia público-privada. Yo les pregunto a mis estudiantes, las ciudades argentinas tienen algo maravilloso que son los lotes pequeños. Entonces, cuando muestro las dos imágenes, ¿qué nos conviene colectivamente? ¿Los lotes, las 32 lotes de una manzana de Buenos Aires o el único desarrollo en el centro de la manzana? ¿Qué da más trabajo? ¿Qué genera mejor redistribución de riqueza? Un lote, un único lote con una torre en el medio es un estudio de arquitectura, un gran desarrollador, una gran constructora. 32 lotes son 32 estudios, 32 pymes construyendo, 32 consorcios. Yo digo, como nunca quiero ser el profesor que dice, no, nosotros no hacemos una torre. Te toca hacer una torre, hacer la más linda que puedas. Pero desde los lugares que pensamos qué nos conviene colectivamente, yo los invito a preguntarnos qué ciudad nos conviene colectivamente. Las ciudades argentinas, y en particular, bueno, digamos Buenos Aires también, por donde uno va, por la avenida Caseros, por la avenida Montes de Oca, por la avenida Directorio, y las inmediaciones, vemos lo que pasa, acá yo lo veo a la izquierda, los halls de los edificios, que no hay ejércitos en las puertas cuidando la seguridad de sus habitantes. La contigüidad, los halls son de puertas de vidrio. Tenemos halls de edificios de puertas de vidrio con pestillos, pero todo ese sistema de una puerta, un comercio, una puerta, es como una especie de complicidad para la seguridad colectiva. Entonces, ¿qué ciudad es más segura? ¿Qué calles nos convienen? ¿Esas calles, la de la contigüidad y el comercio, o la de las torres con las casetas de seguridad, que no sea quien cuidan? Seguramente cuidan a los de adentro, porque la realidad es que caminar por esas calles es bien inhóspito. Dejo la pregunta siempre, ¿qué ciudad nos conviene colectivamente, no? Saltamos de tema. Mucho de la gestión pública sobre vivienda social se ha hecho sobre la idea de las urbanizaciones. Hace tiempo que venimos tratando de llevar la idea al sector público, pasa muy poco, se está haciendo en la ciudad de París y se está haciendo en Montevideo también, la idea de que no hay que hacer urbanizaciones, hay que hacer edificios. Y otra vez, con las pymes, y cómo, de esta manera, como si fuera un acné, por todos lados, no hay que hacer vivienda social en Lugano, hay que hacer vivienda social en todas partes, hay que mezclar poblaciones, porque esa es la manera de generar trabajo, de generar redistribución otra vez, que las pymes de la ciudad, las verdaderas pymes, con crédito a la demanda, sean las constructoras de estas viviendas. Obviamente hay maneras, de promover de baja de impuestos, baja de tasas, bajas de IVA, bajas de en relación a lo que es construcción de lo que se llama en Montevideo la vivienda promovida. Pero vuelvo a esta idea, edificios versus urbanizaciones. Estamos viendo aspectos de alguna manera sueltos. Me encanta con el Intendente de San Nicolás también, en un momento le dijimos, mira Manuel, tenés ciudad para los próximos 150 años. Todas las ciudades argentinas, empezando por Buenos Aires, están vacías. Buenos Aires al año 2010 tenía el 6%, digo porque tengo ese dato en la cabeza, apenas el 6% de los lotes tenían más de 6 pisos. Hoy debe ser el 9, el 10, el 11, no creo que haya cambiado mucho. O sea, hay lugar por todos lados y nosotros no paramos de estirar los ejidos urbanos. En la provincia de Buenos Aires, en los últimos 15 años, el ejido creció en 150.000 hectáreas. Solamente el 11% los ejidos urbanos. Prácticamente el 50% barrios cerrados y el 30 y pico barrios, como es carenciados. Esa realidad después la pagamos entre todos. Esos estiramientos finalmente lo paga toda la sociedad. Fuimos con, Manuel, hay que trazar la última calle y él astutamente dice, y le mostramos esto, que es en Alemania, mi prima vive en Alemania, en un caserío en las afueras de Freising, y es la casa 18 desde hace 25 años que se mudó. Y a nadie se le ocurriría hacer una casa 19 porque está prohibido. Entonces, hay un momento que si nosotros no tenemos capacidad de legislar y de entender que el suelo es único y que el estiramiento del suelo finalmente lo pagamos entre todos y nos empobrece a todos, digo esto porque los desarrollos siguen, ¿no? Cada vez más, rellenamos humedales, otro poquito más, y pensamos que si alguien dice que no, es como, o es, de alguna manera viene el comunismo a atacarnos, y no, es una cuestión de lo que pueden las comunidades cuando legislan para la conveniencia colectiva.
lo que decía Manuel Pasaglia muy bien es que hacemos la última calle en San Nicolás y lo primero que va a pasar es que van a poner el corralón del otro de la calle, o sea, es la oportunidad de crecer un poquito más. Entonces finalmente hay que hacerlo en la normativa, pero no necesariamente con una última calle. Acompañamos mucho la idea del código morfológico de la ciudad. En su momento, el código morfológico es como unas campanas sandwicheras donde sabemos que los edificios adentro de eso tienen un tamaño y de alguna manera el vecino sabe que ese es el tamaño de los edificios, digamos, en su barrio. Es una buena idea. Los ejercicios que hacemos a veces en la universidad tienen que ver con poner edificios en esos contextos. Lamentablemente, yo esto lo muestro porque es importante que nos los mostremos. La ciudad está muy presionada por lo que podemos llamar la financiarización del mercado inmobiliario. Entonces, este edificio que se promueve de acuerdo a un código morfológico, que hay una raya ahí que respeta la raya del vecino, cuando se construye tiene 2 pisos más. Yo no lo puedo hacer como arquitecto. Evidentemente ahí esto es un acto de corrupción que pasa en algún lugar y es fácil porque están todas las firmas. O sea, sería muy fácil saber qué pasó ahí. Como uno de mis predilectos, que es este, ¿no? Esta es una foto, acá hay una raya, ¿no? Si uno lo mira otra vez, esta es la ciudad que debería ser, esta es la que es, ¿no? Esta es, digamos, sobre la ostentación. En algún momento la gente vivía en el medioevo, pero la riqueza era intramuros, no se exhibía. Había un muy buen libro de Marcos Aguinis allá por los 90 que hablaba de perdimos la culpa, que es lo que nos hace ser un poco más prudentes y que en cierto modo al perder la culpa, bueno, yo tengo más, yo me merezco más. Y entonces acá en el fondo de la Avenida Libertador, que debería haber una Torre Eiffel, o está el Monumento de los Españoles, nosotros ponemos un edificio privado. Y es una pena porque este edificio privado que se acaba de terminar, ese que está ahí, hay una raya, el anterior fue hecho en dictadura y este está hecho en democracia. Otra vez la pregunta es qué ciudad nos conviene. O esta que hace, ¿no? Estos edificios altos que hacen sombra sobre el espacio público. Sombra en invierno sobre el espacio público para que 60 familias vivan mejor. Digo porque esto es el progreso, a veces parece en nuestras ciudades. Y otra vez, somos cientos de miles de familias contra 60. Preguntas, ¿no? ¿Qué es más verde? ¿El mundo verde del suburbio, que viene inevitablemente acompañado de esto, que yo lo veo de esta manera, ¿no? Como todos pugnando en la autopista, dentro de poco se van a parar las autopistas y no va a haber aplicación que nos salve? Esta pregunta cabe hacérsela así, es una foto vieja que tiene muchas versiones, pero está bueno verla cada tanto, ¿no? El transporte público versus cada uno salvándonos a nosotros mismos. O esta otra ciudad, ¿no? Que es la ciudad, ¿no? Donde vivimos en todo caso colectivamente apilados, pero que te permite ir en bicicleta, que te permite caminar, que te permite el comercio de cercanía. Es muy interesante lo que apareció en pandemia con la idea de la ciudad de los caminos cortos, la ciudad, ¿no? De la cercanía, porque no podíamos a veces ir lejos, visitar a familiares, entonces movernos cerca de casa, del comercio, de la recuperación de espacio público. Obviamente que ahí esos son pujas, porque poder sacar esa calle y hacerla prácticamente plaza es parte de la gestión y de las dificultades de la gestión. A mí me gusta que la ciudad se empiezan a digamos, estudiar desde la ciudad que necesitamos, desde la ciudad que nos conviene. Cada vez más hay esto que nuclea a estrategas urbanos, a gestores urbanos, a las industrias culturales, a la arquitectura, al urbanismo, a la medicina, a los economistas, a los abogados, detrás de lo que es la ciudad que nos conviene. Esto es, París es una de las propuestas que le habíamos hecho con Ubatec Ciudades a la ciudad de San Nicolás, que no se hizo, pero en un abrir y cerrar de ojos en 2 años, en menos de 2 años, la gestión de Ana Hidalgo cerró 200 calles de la escuela, el Rocío Plaza. Imagínense, ¿no? Lo que serían los reclamos vecinales, está hecho. Muestro esto porque un poco invito, nosotros tratamos de difundir que la gestión pública se asocie digamos, de alguna manera al asesoramiento universitario. Me parece importante porque la universidad tiene otros tiempos, las gestiones públicas, Pablo podrá dar cuenta, después de esto tienen tan corridas por los plazos breves, por los conflictos de gestión, y a veces nosotros podemos ser portadores de proyectos y de explicación de proyectos, que si lo dice la gestión es una cosa y si lo dice la universidad es otra cosa. Yo siempre recuerdo a Tabaré Vázquez, el expresidente de Uruguay, que en el momento de los conflictos de las papeleras, él decía algo así como
nuestros académicos dicen. Y una manera de salirse del conflicto, la inteligencia me está asesorando y me dice que tenemos que hacer tal cosa. Yo creo que la universidad, la asesoría universitaria, sigue siendo esa herramienta que a veces las gestiones que se encierran en sus cuatro paredes, que tienen capacidad de contratar, pierden de vista su capacidad. Y entonces, dentro de este lado, porque están rodeados de dificultades, me encanta esta fotito que acá ustedes no ven nada, pero si miran, esto era cuando se estaba haciendo la bicisenda de Libertador, que me parece un gran proyecto robarle carriles a la avenida Libertador, pero ahí un vecino puso con Libertador, no. Entonces, la universidad te sirve para enfrentar estas problemáticas y para que de alguna manera no es la idea del intendente, sino en todo caso es el pensamiento de época, es lo que nos conviene colectivamente. Y vuelvo a esta idea, a esta foto que pasamos antes, la oposición, puedo tener afecto político y sin embargo la oposición discutía el proyecto de Honorio Pueyrredón porque de alguna manera pensaba, se puso del lado de los vecinos que protestaban. Este es un proyecto perfecto, son proyectos en los que tenemos que estar de acuerdo. Entonces, otra vez, la universidad es el lugar que permite quizás encontrarnos, defender ideas que son buenas para la sociedad, aún a pesar o por encima de lo que son las conflictividades políticas de la gestión. Bueno, muchas gracias. Así que después estamos... Gracias, Luis. Muchísimas gracias por la presentación. Excelente. Y ahora sí tiene la palabra Niré Roldán, que es presidente del Centro de Estudios Metropolitano. Bueno, hola. Buen día a todos. Un placer estar compartiendo con ustedes esta mesa con el exponente internacional que está con nosotros. Gracias por estar aquí en la Argentina. Gracias, amigo Bereziartúa, que es similar a un Bereziartúa que tenemos en Rosario. Y aquel hombre era un estudioso del cooperativismo, de las sociedades, un dirigente irigoyenista de mucho respeto. Y bueno, es un orgullo estar acá con el compañero en este lugar y por supuesto al amigo de Ubatec, compañero importante con pensamientos y que nos ha dejado muchas preguntas interesantísimas, centralmente para la disciplina que yo trabajo, que es la estrategia urbana. Me deja muchas preguntas y que posiblemente estén vinculadas a lo que yo vengo trabajando y que en nuestra región estamos trabajando y mucho. En primer lugar, quiero agradecer a la gente de esta casa. Gracias, estimado profesor Quiroga, por esta invitación. Gracias a todos los amigos de la Casa de Estudios, al rector de la universidad. En este lugar, hace muchos años atrás, en la década del 80, cuando un señor que está aquí presente, el doctor Marcelo García, era presidente de la Federación Universitaria Argentina, se desarrolló aquí un congreso muy importante, creo yo que eran de centros de estudiantes, tengo así una duda, una mezcla en mi cabeza, pero éramos jóvenes, soñábamos con que íbamos a cambiar, veníamos de una dictadura militar terrible y soñábamos con que la democracia sustantiva iba a ser un paso cualitativo para todos nosotros. Hoy estamos quizás viviendo momentos difíciles porque uno de los temas principales que están en duda es esta cuestión de la institucionalidad, es esta cuestión del valor, el respeto a esos consensos que con tanto esfuerzo construimos después de mucho tiempo. Así que gracias al amigo Marcelo García porque me invitó a este lugar, hizo el contacto con los profesionales de la casa y nos permiten a nosotros expresar esto que estamos trabajando en la región Rosario. Primero, me quiero presentar, yo soy, Niré Roldán ya saben, pero pertenezco a una organización que es el SEM. En realidad el SEM es un nombre de fantasía que sintetiza un poco nuestro pensamiento de años. Es la vieja organización que se llamó Secopaso, Centro Cooperativo de Participación Social, en los primeros 15, 20 años de la democracia argentina, y ese centro de estudio estudiaba centralmente todo lo vinculado al 14 bis de la Constitución, todo lo vinculado a los derechos sociales, y con el tiempo, a los 2 años, empezamos a desarrollar un centro de estudios donde aquellos que formaban parte
de esa organización que tenía un tinte político, pero que en realidad tenía la diferencia de que eran compañeros y compañeras de distintas fuerzas políticas las que trabajaban juntos, gente de universidades, algunos empresarios que entendían que querían involucrarse en la política. Y ese centro de estudio trabajó la disciplina del 14 bis, haciendo, yo diría, muchísimas cosas importantes, como un sistema de compras comunitarias para hablar de la alimentación y la pobreza, pensar en el desarrollo de la ciudad y estudiar el desarrollo de la gente que vivía hacinada en pensiones de los centros urbanos, eso en la ciudad de Rosario, por supuesto, y allí hicimos censos de pensiones. En aquel momento ya empezamos a discutir, sabemos dónde vive la gente, cómo vive, qué hace. Eso fue el centro de estudios que en épocas de neoliberalismo en la República Argentina, toda la década del 90, se fue reconvirtiendo en una organización de otro tinte y llegó al 2001 llamándose Concejalía Popular, de la mano de los proyectos que en el Foro Mundial Social se trabajaban sobre democracia participativa, democracia sustantiva, presupuesto participativo y tantas otras cosas, y la Concejalía Popular imaginó una organización que iba a ir a los consejos municipales, a las cámaras de diputados de la provincia, de la nación, a tratar de institucionalizar el reclamo de la ciudadanía en todo su territorio. Eso me tocó a mí ser concejal en aquella época, compañero de bloque del actual intendente de la ciudad, y hicimos que se votara como un proyecto la Concejalía Popular para trabajar en todo el territorio, las cosas de la política, para conseguir los votos, y esto se transformó en lo que fue el Consejo en los Barrios. En la ciudad de Rosario, Agustín Rossi era el presidente del Consejo Municipal de Rosario, nos convenció y entonces en una síntesis conseguimos eso. Fue muy importante, fue un avance cualitativo de llegar a la ciudadanía con estas formas participativas, pero rápidamente nos dimos cuenta que eso no era lo que queríamos, entonces armamos al Centro de Estudios Metropolitanos Concejalía Popular como una organización de la sociedad civil, y es lo que hasta hoy somos, nada más que estamos dedicados a distintas cosas que fuimos aprendiendo a lo largo del tiempo, que es pensar en la planificación estratégica urbana, de la mano de un intendente importante que tuvo la ciudad de Rosario, el señor Héctor Caballero, el doctor Héctor Caballero, y el doctor Hermes Bin, su sucesor como intendente de la ciudad de Rosario, nos empezamos a trabajar en CIDEU. CIDEU es una organización que se dedica a la planificación estratégica urbana de ciudades. Tiene sede en Barcelona, nuclea 180 ciudades de la República Argentina. El intendente que estuvo ayer, Ulpiano Suárez, fue el último presidente de CIDEU, compañero de nosotros en esta experiencia, en una disciplina, en el aprendizaje que aquellos hacedores de Barcelona, la Barcelona que uno sueña, que uno ve, decían que Rosario era la Barcelona argentina precisamente porque Hermes nos llevó de la mano y se hizo un plan estratégico de ciudad tomado de aquellas cosas que pensadores como Jordi Borja, Francis de Santa Cana y otros tantos soñaron, y con gestores y estrategas urbanos, esto de esta disciplina, como Pedro Acevillo Marín, una persona que fue ministra de Trabajo de España, Maravillas Rojo, y tantos otros, crearon una universidad para soñar y ver y pensar y planificar ciudades en distintos lugares con un concepto de aprendizaje modélico, y en donde podamos tomar 1, 2, 3, 10 cosas de cada una de las ciudades y llevarlas a distintos lugares del mundo. Eso fue un aprendizaje extraordinario para todos nosotros, así que de ahí en más nos incursionamos en esta temática que estamos hoy, que se llama Ciudades Inteligentes, porque también de mirar las experiencias chinas, de mirar las experiencias alemanas y de mirar otras experiencias en Estados Unidos y en distintos lugares del mundo, sale este concepto que hoy estamos hablando, ciudades inteligentes, Smart City, que cada uno de nosotros le va dando su acepción, y yo tomo una que ayer se trabajó aquí, que me pareció muy lúcida, que es pensar esa trama, ese espacio
ese estado superior de la inteligencia de las ciudades, porque no solo es estudiar, dije antes el ejemplo a una compañera del señor, por eso lo voy a repetir en el mismo concepto. Hoy podemos saber si arriba del 159, el colectivo que va, los ciudadanos que van allí arriba tienen zapatos marrones, zapatos negros o usan charolados. Pero en ciudades como Rosario, en ciudades como Capital Federal, si yo pregunto, y les digo ahora, y si acá que estamos en la Facultad de Ciencias Económicas y seguramente hay una disciplina vinculada a la estadística, ¿cuántos contratos de alquiler hay en Capital Federal? ¿Cuántos en Rosario? Ese dato de los contratos de alquiler nadie los tiene. O sea, conocemos estas otras cuestiones que son importantísimas, por dónde pasa el colectivo, a qué hora viene, qué centro de salud, etcétera, pero no sabemos claramente cómo una persona, siguiendo la línea acá de quien habló antes, tiene 100 propiedades, no sabemos quiénes viven en contratos de alquiler que hoy podrían llegar a ser 500 por tantos meses de contrato de duración, no sabemos qué pasa en ese contrato, no sabemos qué dice ese contrato de alquiler, etcétera. Yo creo que la inteligencia de ciudades tiene que entrar en otros lugares y nosotros es aquí donde rápidamente quiero contar un poco qué queremos hacer nosotros allá. Y decimos, en la región centro de la República Argentina, donde pasa casi el 60% de las exportaciones de agroalimentos, donde hay una riqueza tremenda, donde están ciudades importantísimas. La región centro es la única región institucionalizada después de la República Argentina. Conocemos región patagónica, el NOA, pero con autoridades, con representación, es la única existente. Bueno, la región centro, no sabemos los datos ciertos. Es fácil leer en los diarios y decir, se interpreta que el 50% de la exportación de tal cosa lo manejan los valijeros de soja, lo manejan los valijeros de cereal, se sabe que se construyen, pero no se conoce en detalle. Entonces entendemos que en esos lugares fundamentales es donde la red de ciudades, una red de ciudades inteligentes, tiene que estudiar, analizar y conocer qué pasa en sus ciudades, cuál es su externalidad negativa o positiva, cómo tiene desarrollo cualitativo de qué cosa se hace con la riqueza que pasa por su ciudad. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos Metropolitan SEMLab, pensar una ciudad inteligente. En realidad hablamos de la síntesis de los cerebros inteligentes de una cantidad de ciudades. Decimos, en términos métricos, 10 ciudades de Entre Ríos, 10 ciudades de Córdoba y 10 ciudades de Santa Fe, todas pensando en conjunto, en una asociatividad de ciudades y en una asociatividad de regiones metropolitanas del territorio. Estamos hablando, como ayer dijo Ulpiano Suárez, una tendencia que lleva adelante el CIDEU, el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, tratar de pensar en las regiones metropolitanas y en gobernanzas metropolitanas con criterio. Bueno, nosotros hablamos de una gobernanza inteligente de la región centro. Por eso ese proyecto, que nació allá por el 2011-2012, tiene encima más de 15, 20 proyectos del Consejo Federal de Inversiones estudiando, hecho por las mejores universidades de la región centro, 38 universidades, casas de estudio con participantes, seguramente con muchísimos errores, con un plenario y un congreso de gestores tecnológicos del territorio que trabajaron y pensaron cómo se podía pensar algo cualitativo para el territorio, para que un ciudadano de Rosario, cuando va a ese río tan hermoso en la Florida, que es la playa que tenemos allí en Rosario, aquellos que conocen, 2 kilómetros de ancho el río, 1900, 2000 metros de ancho el río, y ve pasar por delante buques tremendos, barcazas, no tiene ni noción
¿dónde va esa riqueza? ¿Quiénes son los dueños de esas cosas? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces hablamos de que la inteligencia de datos tiene que trabajar por allí. Y esto es lo que discutimos con los intendentes de todo el territorio, diciéndole, no estamos diciendo que te pongas una bandera roja, no estamos diciendo que tengas conocimiento para que cuando en desarrollo, cuando te sentes a discutir con los factores de poder, con los desarrolladores urbanos, con los grandes empresarios, los fondos de inversión, los que hoy vienen y proponen, hablando de lo que estaba hablando acá el amigo, en Rosario se acaba de aprobar, hoy se está votando, entiendo yo que en la última comisión, 480 lotes de superficie dentro del ejido urbano de la ciudad de Rosario, donde se liberan las alturas, donde se permite construir torres, porque hay un conflicto desde hace un tiempo, una torre que tiene 200 metros de altura. Entonces, tiene voto ya en planeamiento, tiene despacho de planeamiento y va rumbo a gobierno y puede ser ordenanza cuando yo llegue a Rosario. Entonces uno piensa y dice, ¿para quién construyen eso? ¿Quién estudió? ¿Con qué indicador? ¿Qué necesidad? ¿Qué urgencia? Esas son lo que nosotros entendemos deben ser las políticas que tiene que pensar la inteligencia de las ciudades y no hablar de inteligencia de ciudades porque tenemos muchas de las herramientas, todas valiosas, la incorporación de la inteligencia artificial a todos los dispositivos de gestión, todo maravilloso, pero la inteligencia de ciudad, en un concepto que el Centro de Estudios Metropolitanos toma, que es decir, es incorporar a la ciudad la inteligencia para democratizar la calidad de vida de todos los ciudadanos, aprovechar el talento de los jóvenes, aprovechar el talento de toda la sociedad y poder garantizar respuestas sustantivas para validar la democracia de nuestros territorios. De eso hablamos nosotros cuando hablamos de ciudades inteligentes. El primer punto, tenemos un proyecto que ya lo vamos a desarrollar, se llama Metropolitan SEMLab, que va de la mano de todas estas cosas que venía mencionando y que en realidad no hace falta ningún edificio, pero debería tener un edificio y nosotros estamos trabajando con los colegios de arquitectos, con la Universidad Tecnológica Nacional y con otros tantos actores para construir un edificio en un territorio pegado a un desarrollo industrial importantísimo del territorio para que sea un distrito de la innovación, que sea un lugar donde se junte la inteligencia y el conocimiento de toda la región centro, pero entendida también en formas globales, donde es como un pulpo que tiene las patas en todas las áreas metropolitanas de la región metropolitana. Lo primero que necesitamos para eso es un observatorio de datos y es una cosa que pusimos en marcha con uno de esos proyectos del CFI y que avanza a pasos agigantados adentro de una herramienta que se llama Orbit, Oficina Regional de Vinculación e Innovación Tecnológica, que ya lo vamos a pasar. Observatorio, multiplicidad de indicadores, cientos de indicadores, miles de indicadores, todos los necesarios para trabajar en una instancia superior, en un metadatos y tener laboratorios como corresponde, ir a las universidades y traer un repositorio digital, consolidar esos repositorios digitales que todo el mundo tiene, pero potenciarlo. Hablamos que todo lo que nosotros vamos a plantear hacer tiene que tener sustentabilidad, por supuesto ambiental, siguiendo los lineamientos que todos seguimos, lo que queremos para el 2030, etc. Inteligencia energética, reconvertir todo lo que tenemos a la mejor utilización posible de la energía en cada uno de los lugares. Podríamos hablar horas de este tema y acá seguramente hay gente que sabe más que yo de ese tema. Comunicación inteligente, un poco lo que hablaba antes el compañero, y se trata de que los periodistas, los artistas, toda la sociedad transmita con inteligencia qué estamos hablando cuando hablamos de Smart City, cuando hablamos de ciudades inteligentes, tratar de explicar en forma llana y sencilla todo lo que sucede en la sociedad, adentro de las organizaciones, afuera de las organizaciones, en las universidades, con la sociedad. Innovación democrática, potenciar el desarrollo, la innovación, etc.
Me voy a apurar porque me pasé en el tiempo. Bueno, esto es un poco la definición de lo que es el Metropolitan SEM Lab. Es una red de organizaciones. Nosotros tenemos adentro de nuestra institución lo que se llama el Foro de Universidades de la Región Centro. Cada universidad designa a los representantes y envía a los representantes de la organización. Tenemos adentro todo un espacio de organizaciones no gubernamentales que participan directamente allí, un sector empresarial importantísimo, nucleado, donde tratamos de que no haya concentración de sectores. Todos ellos con el Estado y con una red de intendentes, donde hemos seleccionado 7 intendentes de la provincia de Santa Fe, que son los que están trabajando en el proyecto con nosotros y que ya hemos hecho distintas misiones internacionales para ver experiencias internacionales de Distrito de la Innovación. Uno de ellos, y el que nosotros hemos tomado como fundamental, es el nodo Barcelona-Zaragoza-Bilbao. Estamos trabajando con ellos en forma directa y en breve toda la representación de Factory Barcelona, Zona Franca de Barcelona, el CIDEU y la experiencia que ellos tienen allí, lo vamos a traer a nuestra región y al lugar que hemos elegido según los indicadores. Ese edificio surgió de inteligencia artificial de un conjunto de profesionales de la Universidad Tecnológica. Hay como 20 modelos distintos que tienen ese tipo de formatos y que son, como es el icono que tenemos nosotros, que es el edificio del Factory de Barcelona dentro de la zona franca, 0% de emisión de carbono, totalmente sustentable en todo terreno, entendido adentro como un ecosistema de la inteligencia del territorio. Todos aquellos actores que están vinculados en los polos tecnológicos, en las unidades de vinculación tecnológica, adentro de los parques industriales, esos actores pensando en forma asociativa dentro de un único edificio, en forma cooperativa. Para eso nosotros, ahí estamos firmando convenios con Factory, firmando convenios con la Zona Franca de Barcelona y un modelo de cómo se vende el suelo de ese proyecto que estamos hablando. Ese edificio que ustedes vieron es un edificio de aproximadamente 13.000 metros cuadrados. Nosotros decimos allí elegir a las 60 organizaciones o instituciones o empresas del conocimiento que trabajen, que exporten y que tengan conocimiento para colocar adentro de los productos argentinos que sean exportados o de fortalecimiento del mercado interno, elegir 60 de esos para que sean los financiadores, los acopiadores, los que trabajen en conjunto en este desarrollo. Allí estamos trabajando, ya hay una cantidad de empresas y yo solamente voy a mencionar una para que ustedes, una que está sentada en Rosario, se llama Kretz, en realidad tiene la planta cuando ustedes pasan el peaje, ahí se encuentran con la firma Kretz. Kretz es una empresa líder en balanzas, en los supermercados verán balanzas de esto, balanzas electrónicas, etcétera, pero ellos desarrollan el software, la patente, es una de las 3 patentes internacionales en este sistema, es de la firma Kretz. Genera riqueza con conocimiento, además de vender la balanza, de trabajar con la metalmecánica, de hacer todo el desarrollo industrial. Todo esto no se puede hacer sin una logística inteligente multimodal. Las ciudades que nosotros hemos elegido forman parte, ahora voy a contar lo de la Orbit, pero las ciudades forman parte, son ciudades que asociamos a la red CIDEU, asociamos a la red SEM y que en su dimensión estratégica trabajan estos conceptos. Smart City, multimodalidad logística del transporte de carga, plataformas multimodales logísticas o inteligencia estratégica. Esas ciudades que tienen en sus dimensiones estratégicas estos ejes, nosotros trabajamos con ellos y lo hemos venido trabajando dentro de esta herramienta que se llama Orbit, que nuclea al Centro de Estudios Metropolitanos y a la gente que trabaja en red con nosotros, a los centros económicos del territorio de la región centro, a los GTEC, 180 GTEC que conseguimos trabajar desde el año 2012 a la fecha, polos tecnológicos del territorio y los parques industriales. Eso es la Orbit.
y les muestro este breve video. Orbit se propone articular el trabajo científico y productivo de las 32 universidades, los 58 parques y áreas industriales, los 17 polos tecnológicos y las 103 unidades de vinculación de la región centro, buscando así fortalecer la complementariedad productiva, la sinergia asociativa de conocimiento innovador y creativo de la ciencia, la universidad con los actores de la producción de la región centro. Primera oficina regional de vinculación e innovación tecnológica localizada en el Parque Industrial de Algar, Santa Fe. Es entendida como plataforma de inicio de una red de conocimiento, investigación y multiplicación de la producción de la región. Vinculación productiva, para conocer la demanda y oferta tecnológica. Innovación social, para articular el conocimiento con la matriz productiva. Sustentabilidad productiva, para potenciar el desarrollo productivo con calidad y fortalecimiento social y territorial. El objetivo esencial de Orbit es avanzar hacia una plataforma estratégica para generar productos de mayor calidad y competitividad con gran valor agregado, propiciando así la mayor cantidad de fuentes de trabajo con la articulación del conocimiento existente, la investigación y la innovación social, fortaleciendo la integración regional y la inserción inteligente en la economía. Bueno, tenemos una pata de comercio exterior, como explicaba recién Orbit, tenemos una oficina dentro del Factory de Barcelona, del SEM, que trabaja y articula con los actores locales. Las plataformas multimodales están en cada una de estas ciudades que están aquí. Rosario, Reconquista, ahí las nombro para que solo las vean. Las ciudades son Reconquista, San Justo, Santa Fe, Funes, Cañada de Gómez, Venado Tuerto y Rafaela. Hay otras, pero estas son las que ya hemos trabajado en cada uno de esos lugares, trabajando con las ordenanzas municipales para que designen un suelo para pensar una plataforma multimodal, que es la articulación de lo aéreo, lo férreo, lo marítimo o de río. En eso estamos trabajando. Tenemos un hub de universidades, que 3 universidades son las que están centralmente designadas como para coordinar, pero es un hub de universidades que va a ser en forma cooperativa. Cuando digo forma cooperativa, se va a resolver una institución cooperativa. Y para cerrar, el observatorio del SEMLab es un poco para nosotros la pieza central y más importante. Junta datos inteligentes, establece la matriz económica productiva regional, genera una inteligencia logística, trabaja fuertemente con todos los datos de movilidad urbana, presentan datos prospectivos, una herramienta fundamental que trabajamos nosotros entendiendo que lo que sucede en otros territorios es sumamente importante, y trabajamos con un análisis continuo de datos sensoriales y estadísticos. Una invitación para cerrar y para terminar, a todos los invitamos. Nosotros vamos a hacer el segundo Congreso Iberoamericano de Ciudades Puerto. Nosotros pensamos allí lanzar este modelo, Distrito F, le llamamos Distrito Funes. Va a ser el 24, 25 y 26 de noviembre, el 24 es feriado, ese es el problema que hubo allí. Los ejes centrales son innovación, logística, producción, industria 4.0. Muchas gracias a todos y perdonen por el tiempo que me pasé. Gracias, Miré. Y ahora sí, para finalizar con el panel de desarrollo de una agenda Smart City, le damos la palabra y tiene ahí la presentación el ministro de Infraestructura y Movilidad de Cava, Pablo Greci Artuga. Muchísimas gracias, y como dice acá, sí, ustedes no ven, pero lo voy a hacer en menos tiempo para cerrar. Tenés que arrancar en -9. Sí. Igual les agradezco a todos la invitación, quiero agradecerle a UBA Económicas, estar acá, Omar Quiroga, compartir este panel. Creo que vimos experiencia internacional. Argentina es central, la Argentina es un país de ciudades, más del 93% de la población vive en ciudades, y las ciudades son centrales. Déjenme empezar diciendo que tal vez todo lo tenemos presente, pero nunca había sucedido hasta ahora que las ciudades representen más del 80% del PIB mundial, y eso tiene que ver con la economía del conocimiento y con que el principal activo, nosotros estamos en un país de grande cantidad de recursos naturales, pero el principal activo de la economía es el que está dentro de la cabeza, y somos las personas. De hecho, vemos países, y dije no extenderme, pero es fácil ver como países que no tienen recursos naturales, como por ejemplo Singapur, que es una ciudad-país, por tomar un ejemplo, pero podría nombrar 10, funcionan y funcionan muy bien y tienen ingresos per cápita muy altos.
Eso está basado en que la economía del conocimiento es la que tenemos acá en la cabeza, las universidades son centrales para eso. Pero el otro dato que es muy importante es que las ciudades grandes son importantes en esa conformación. Y yo menciono a veces, y también da para mucho más, una ley que tal vez conozcan ustedes, que es la ley de la superlinealidad de las ciudades. Hay una persona que es un genio vivo, que se llama Jeffrey West. Jeffrey escribió el libro que se llama Scale y muchos más. Está en un lugar que hay varios otros premios Nobel. Y Jeffrey en ese libro hace una cosa fantástica, que la resumo, que es que él directamente dice, y estamos en el área de los datos y los algoritmos, y dice, bueno, ¿sabés qué? Agarremos miles de ciudades del mundo, que es lo que él hizo, pongamos en el eje de las X el tamaño de la ciudad, y pongamos en el eje dependiente, el de las Y, pongamos la productividad de la ciudad. Por ejemplo, cuántas patentes genera por año, por ejemplo, cuántas obras de teatro genera por año, o cuántos libros publica, o cuántos restaurantes étnicos, etcétera, etcétera. Lo que vos quieras medir que sea productividad y tenga valor, la haga más inteligente a esa ciudad. Y lo que da es central, porque lo que dice es que si una ciudad de 1 millón de habitantes generase 20 patentes por año, o 20 libros, ¿cuánto debería generar si la escala fuese irrelevante de una ciudad de 2 millones de habitantes? Rápido. En UBA Económicas, todo el mundo responde muy rápidamente, el doble. Si es lineal, es 20. Si hacía 20 patentes con 1 millón, hace 40 con 2 millones. Y no es lo que pasa. O sea, cuando juntás miles de ciudades del mundo, las reales, y lo medís, lo que pasa es que las ciudades más grandes generan con una relación de 1.25 más o menos, entre 1.2 y 1.3. Eso quiere decir que la ciudad de 1 millón hacía 10 patentes, la de 2 millones no hace 20, hace 23, 24, 25. Y esa es una de las razones por las cuales tener ciudades que funcionen, primero es una razón por la cual las personas se mueven a las ciudades, y segundo es una razón fundamental por la cual las ciudades que funcionan se transforman en activo de los países. La Argentina es un país de ciudades, es fantástico que empecemos a pensar de verdad que necesitamos un plan estratégico del país que contemple qué pasa con esas ciudades, cómo esas ciudades son cada vez más competitivas. Entonces, eso desde lo conceptual, y juro que no vuelvo más ahí. Pero también les digo algo, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia depende de la ciudad. Y la inteligencia, una parte fundamental, es la tecnología. Y ahora voy a nombrar varias cosas que están pasando en Buenos Aires. Pero claro que no es la única. O sea, lo importante es que suceda lo que la gente que vive en esa ciudad quiere que suceda para vivir mejor. Es mucho más amplio que eso. Este concepto arrancó desde una punta, porque esa punta está cambiando todo, pero después hay un debate más profundo de cómo queremos que lo cambie. Yo esto lo voy a pasar como otras cosas, porque ustedes ya las conocen y la presentación la van a tener. Hay una parte fundamental de eso que es la gobernanza. Si hay algo central que ha pasado en estos años es que la inteligencia se ha vuelto distribuida y colectiva. Yo a veces pongo un ejemplo. Yo fui, en mi primera experiencia en la función pública, director de infraestructura de esta ciudad en los primeros 2 años de Mauricio Macri. Después renuncié y me fui. Pero en esos 2 años, con un ingeniero como jefe de gobierno, se intentaron hacer varias obras. Y la verdad, y algunas no se pudieron hacer, que lo cuento, pero cuando ves cómo era la movilidad, que es de lo que voy a hablar los próximos minutos, en aquel momento, año 2007 a 2008, y cómo es ahora, aunque no lo podamos creer, yo mismo me cuesta creerlo, esto no existía en el 2007. Esto en el 2007 era una minoría total, incluso en Buenos Aires, y ciertamente no existía la vinculación digital ni los algoritmos. Si pensamos en la movilidad, de 2007 para acá, empezó a existir, por ejemplo, Google Traffic, que lo que hizo, y creo que lo usamos todos, es que nosotros digamos por dónde voy. Incluso podemos decir cuándo voy, pero no me lo dice el gobierno, tampoco me lo dice la magia, me lo dicen los datos. ¿Y eso qué ha hecho? Le ha aumentado capacidad al sistema, porque por supuesto que nosotros evitamos ir en los momentos en los cuales hay cuello de botella o tomamos rutas alternativas, que antes no hubiéramos tomado. ¿Qué pasó después de eso? Después de eso vino las plataformas tipo Uber. ¿Qué es lo que hicieron? Que Uber y todas las demás, pongo acá Uber como ejemplo, pero cualquiera de las plataformas inteligentes que lo que hace es administrarte o ofrecerte viajes con una gran variedad de posibilidades, incluso colectivos, que llevó en los lugares donde se mide, por ejemplo Estados Unidos, a que en las ciudades grandes se disminuya casi a la mitad la cantidad de autos. La gente que tenía 2 autos, en muchas ciudades de los Estados Unidos, esto medido, pasó a tener 1. De hecho, el número da 1.4.
¿Por qué? Se quedaron con el auto para hacer las cosas que no puede hacer sin el auto o porque lo quieren disfrutar alguna vez. Pero empezó a ser un servicio totalmente eficiente poder tener este servicio a demanda, digamos. Y arriba de eso ahora vamos a los autos autónomos. Cuando vos analizás los autos autónomos va a ser necesario todavía menor cantidad de autos. Esto parece una utopía hasta que visitás, como visité yo, en el Congreso Internacional de Transporte, hace 45 días, la ciudad de Hamburgo, y te subís a una flota que están probando de 250 vehículos autónomos, que en base a algoritmos y a datos están esperando, por ejemplo, abajo de una plaza que vos no sabés que están esperando ahí, incluso en estacionamientos que son privados, y saben por la estadística dónde les conviene esperar a estos autos, porque es donde va a estar la mayor demanda o una demanda de viajes los jueves a las 3:30 de la tarde. Entonces, ¿qué hace? Salen y cuando vos los llamás llegan en un minuto, porque están a metros de donde estás vos y porque están esperando cerca de la potencial demanda que sale de algoritmos predictivos, como salen muchas cosas que de las que hacemos ahora se nos ofrecen de algoritmos predictivos. ¿A cuánto estamos de eso? No lo sé, pero esta misma gente que está haciendo Hamburgo ya hizo el modelo matemático, el modelo de simulación para Río de Janeiro, que está lejos, pero no está tan lejos de Buenos Aires, ¿no? Entonces, la gobernanza es central. ¿Cómo vamos a manejar eso? En términos de inteligencia, bueno, Buenos Aires sigue siendo una ciudad, y ahí ven, esto es muy reciente, por eso puse los indicadores, y me parece bien hablar con datos, porque si no, de vuelta parece que fueran opiniones, pero eso es lo que da, este indicador se llama de habitabilidad global, el índice de The Economist, que compara todas las ciudades del mundo y las de América Latina, así da Buenos Aires en América Latina. O sea, da bastante bien. Pero para ser honesto, puse varios indicadores globales, no comparados con América Latina, sino con el mundo. Entonces, si vieran ahí, que entiendo que es chico, por ahí acá se ve mejor, ahí estamos contra otras. Estamos contra Madrid, contra Barcelona, estamos contra Ámsterdam, contra New York, y nosotros somos el último. Y veamos que no damos tan bien. Es decir, que todavía hay muchísimo para mejorar, depende con quién te compares. Hablando de Buenos Aires. Damos muy bien en América Latina, les diría que en muchos indicadores damos número 1, y en el global número 1, no damos tan bien cuando nos comparamos con otras ciudades del mundo, lo cual nos ofrece una oportunidad de mejora. Bueno, esto lo voy a pasar un poquito. Entonces ahora viene un gran tema, que en la ciudad ya lo estamos haciendo. Les pongo un ejemplo. Abrimos el Paseo del Bajo para los autos los fines de semana. No podemos los días de semana porque ahí hay camiones y colectivos los días de semana. Pero viene todo un tema de flexibilizar, como se flexibilizó el transporte privado, con las plataformas que les dije, inteligencia colectiva, empezar a flexibilizar el transporte público. Bueno, abrimos con un gran éxito, se usa masivamente los fines de semana. Hay que poner una velocidad un poco más alta. Me aburro Sí. cuando voy por el Bueno, paseo, como pero había sí. mucha crítica para abrirlo, porque es muy difícil No, innovar, es excelente. le pusimos una velocidad, la verdad, bastante baja, que igual atravesás la ciudad en muy pocos minutos, pero te pone un poco nervioso porque ves que hay espacio y podrías ir más rápido. Pero había algunos que decían, bueno, va a haber accidentes y estamos en un lugar muy difícil de atender y de hecho prácticamente no hubo accidentes. O sea, los 3 que hubo fueron ilegalidades totales que hubieran pasado en cualquier lado. Tal vez lo revisemos, lo que dijiste. Pero bueno, se está usando y se está usando masivamente. También, no sé si lo vieron en términos de flexibilizar, hemos extendido, cuando hay demandas puntuales, el horario del subte. Entonces, por ejemplo, tenés la B, que los jueves y viernes y sábado, que hay actividad cultural, sobre todo en Corrientes y en el centro, funciona hasta la 1 de la madrugada. Hay demanda ahí, entonces vos pagás más, cuesta más el servicio, lo tenés que extender, pero tenés una demanda de usuarios también. Hemos empezado cuando juegan en Huracán, la H hasta la 1 de la mañana. Cuando juega River, o mañana que juega el campeón del mundo, hasta la 1 de la mañana la D, que ya se está usando. Pero les digo una dimensión más. Estamos también, y ya lo vieron seguramente, digitalizando los peajes. A fin de año va a ser el 100% del sistema. Son 53 kilómetros en la Ciudad de Buenos Aires, el 100%. Y eso ya nos permitió hacer pruebas, que no sé si las notaron, pero cuando jugó Argentina la última vez en River, empezamos a probar el peaje dinámico, que es decir, si vos te ibas a ir de la ciudad está en el área metropolitana, es parte de la área metropolitana, y recibe entre 2 y 3 millones de personas todos los días, que es algo fantástico que la ciudad alienta, porque la gente, esa es la vida de la ciudad. Ahora, esa gente entra y sale, hay todo un tema metropolitano de cómo mejorar eso, por ejemplo, los ferrocarriles urbanos, en los cuales la ciudad no tiene injerencia y serían un elemento central de la pieza y del sistema de movilidad. Pero sí que hicimos,
te cobramos la mitad del peaje si te vas antes de las 3 de la tarde. Y si vas a tener una reunión después de las 3 de la tarde y la vas a tener en algún lado en tu casa, tenela por Zoom. Pero no te juntes con todos los que van a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde a ese punto que, por ejemplo, es el estadio de River. Entonces, la tecnología nos va a permitir mucho de esto que estamos probando ahora, que es flexibilizar el sistema, llevando la decisión a la otra punta, colectiva. Es decir, vos decidís si te vas antes. ¿Te querés ir a la tarde? Andá, pagás lo mismo que siempre. Si querés, no pagás y te vas a la mañana. Y yo saco un auto del sistema, a la tarde, que es cuando tengo la congestión. Y después hicimos otra que ha sido fantástica, que es el multipago. Nosotros tenemos hoy en el 100% del subte de Buenos Aires multipago, que también es una forma de demostrar que Buenos Aires es capaz de hacer muchas cosas y de hacerlas rápido y bien. Porque ustedes piensen que, como yo digo, no sé si lo voy a poder decir mucho tiempo más, pero al día de hoy vos podés pagar con multipago en Londres, pero no podés pagar con multipago en París, mientras estamos hablando acá. Es decir, Buenos Aires está en una liga de ciudades bastante reducida que tiene multipago, que es pagar con crédito, con débito, con teléfonos, con relojes, si están conectados a NFC. Y eso ha significado que hoy el 40% de los viajes en el subte son con multipago. Ha significado que no tenés que ir a comprarte una tarjeta, ha significado que podés elegir cuál medio de pago usás de ese multipago. Pero ha significado también algo muy importante, que es que prácticamente todos esos viajes tienen más del 50% de subsidio, porque eso abrió la competencia a los bancos y a los dueños de las tarjetas. Y eso hace que ahora, yo podría mencionar varios, pero por ejemplo el último que se sumó fue Ualá, y Ualá te subsidia el 100% si viajás en el subte y pagás con su tarjeta. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en la Ciudad de Buenos Aires el 40% de los usuarios está subsidiado, independientemente de cuánto cueste, y casi todos pagan menos que lo que pagaban en noviembre del 2023. Varios 100%, o sea, viajan gratis. Y varios 60 el subsidio, 70. Pero ¿quién paga el subsidio? No lo paga el gobierno, lo pagan los privados. Entonces, el tema de flexibilizar y usar datos es central y es lo que estamos probando. Esto tiene muchas otras imágenes que voy a pasar, ¿no? Pero déjenme, no quiero extenderme demasiado, pero me voy a detener en algunas. Bueno, algo de la movilidad. En la movilidad es central porque el capital humano es central. Y para que vos uses el territorio, la verdad es que si vos, y fue dicho acá, si a vos te lleva mucho tiempo moverte, eso genera un costo de productividad enorme y genera muchas externalidades negativas. Entonces, ese es uno de los temas en los cuales estamos trabajando. ¿Qué estamos haciendo en eso? Bueno, me detengo acá. Nosotros, la ciudad por primera vez recibió 31 líneas de colectivos hace 9 meses, solamente 9 meses. Esas 31 líneas de colectivos son más o menos 1.700 unidades y transportan más o menos, un poco menos de 1 millón de pasajeros por día. Todos ellos están en un proceso de modernización que implican que al día de hoy esas líneas tienen en un 80% y para octubre, que es en un mes, va a ser el 100%, cámaras internas y externas. Y todas esas cámaras, es el único caso en la área metropolitana, están vinculados a nuestro centro de monitoreo, que es este. Eso tiene múltiples usos. El más obvio y evidente, que ya se ha usado en varios casos, es el de tener información de seguridad para el pasajero, para el chofer. Incluso hay cámaras externas, también para los que están esperando, para los que están en la vía pública. Pero lo más atractivo que viene arriba de eso es la inteligencia de datos. Esas imágenes permiten entender dónde hay más gente esperando. Permiten entender en tiempo real dónde se rompió la traza y hay que arreglarlo. O si hay un auto que está mal estacionado. Y en vez de tener agentes en la calle encontrando el problema, podés enviar personas a resolver el problema con mayor eficiencia. Entonces hay, en el análisis de imágenes que viene en base a esto, bueno, el 100% de los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires van a tener para fin de año el sistema ADAS, que son sensores. El 70% de los incidentes viales son en el punto ciego de los colectivos cuando doblan, sobre bicicletas, sobre peatones, por supuesto. Bueno, eso se elimina con estos sensores que están en los 4 laterales y que le indican al conductor eso. También con estas cámaras podés saber si el conductor mira el teléfono, por ejemplo, o si tiene un comportamiento extraño. El sistema de colectivos de la ciudad
ya lo tiene en varias líneas, va a tener para fin de año 100% multipago, que nos va a permitir hacer muchos algoritmos, incluso cruzando datos de viajes cruzados. ¿Cómo queremos hacer que sea más fácil o más económico llegar al sur? Si usaste tal subte, después usar tal colectivo en un plazo de 1 hora y media, pagas menos. Entonces, el mundo de los datos, y en particular los colectivos, es central. Parte de esa inteligencia va a ser la transición energética. Bueno, sistema adaptativo de semáforos, ¿no? La ciudad tenía un eje con el sistema adaptativo de semáforos, son sensores en el piso, en las avenidas principales y en los laterales, hasta 300, 400 metros, que era la avenida Libertador entre General Paz y La Pampa. Ya tiene operativo, que lo hicimos en el último año, la avenida Figueroa Alcorta, entre Bibiloni, que es, digamos, la Facultad de Derecho, UBA, y el Monumento a Urquiza, Sarmiento, y de ahí vamos a seguir, estamos en este momento en obra para sumar, esos son 2,5 kilómetros, 2,3 kilómetros, ahora vamos a sumar 2 kilómetros más. Bueno, eso ahorra los indicadores 30% del tiempo. Sistema de ecobicis, bueno, central el sistema de ecobicis. ¿Qué es lo que hemos hecho en el último año y medio? Hicimos 30 estaciones nuevas, que por primera vez hacen que llegues a los 48 barrios de la ciudad. Varios barrios no tenían sistema de ecobicis. El tema de las políticas públicas basadas en datos. Este es el sistema de ciclovías de la ciudad. Ahí los puntos que ven en celeste son estaciones nuevas y los puntos que ven en amarillo son 17 estaciones del subte donde pusimos bicicleteros para alentar que vos vayas en bicicleta a tomar el subte como combinación de modo. Y también, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, nosotros tenemos más de 300 kilómetros de ciclovías y bicisendas que se empezaron a poner hace unos años atrás, hace unos 10 años atrás. ¿Cómo se usan? Y la conclusión de eso es, las que se usan más, la segunda que más se usa es la que ven en amarillo ahí, que es Billinghurst, Gorriti, Estados Unidos, es la segunda más usada en la ciudad de Buenos Aires. La primera es el Bajo. Bueno, entonces esas las tenemos que mejorar. Entonces, ¿qué se hizo? Como por ahí pasan entre 3.000 y 5.000 ciclistas por día, se ensancharon, se están ensanchando. Todo Billinghurst ya está terminado, ahora se está haciendo Gorriti. Para que se ensanchen, se nivelaron, se le sacó el empedrado al costado para que vos tengas menos accidentes sobre el empedrado y se le puso más defensas, porque se usan mucho. Eso es la demanda. O sea, tiene que haber una relación entre vos que priorizás, porque ese sistema convive con muchos usos de la ciudad y con otros usos que están bien, de otra gente que no usa bicicleta, o porque tiene imposibilidad de hacerlo o porque no quiere hacerlo. Entonces, el tema de tomar las decisiones basadas en datos. De esto ya hablé, que es el free flow. Bueno, un poco todo el tema del tránsito. ¿Qué hace inteligente a la ciudad? También hace inteligente a la ciudad que todos nosotros cumplamos las normas. Porque todos nosotros somos los que, si no se cumplen las normas, sufrimos. La realidad es que la ciudad cumple mucho menos las normas, especialmente de tránsito, que antes de la pandemia. Las ciudades grandes en la pandemia flexibilizaron el transporte para poder usar otros modos de transporte porque el público no se puede usar por el tema de contacto y cercanía. La diferencia en Buenos Aires es que no hemos vuelto a cumplir las normas como las cumplíamos en el 2019. Entonces se han hecho y se están haciendo, se hizo un récord de control de alcoholemia, por ejemplo, más de 54.000 controles en los últimos 12 meses. Y lo nuevo es que esos controles ahora se hacen móviles desde hace 10 días. Es decir, por primera vez la ciudad tiene el instrumento para que si a vos te ven que por la calle vas manejando mal, o hay algún indicador de que tenés alguna cuestión que podría ser que estés con algún grado de alcohol, te van al costado, como pasa en muchas ciudades, y te pueden hacer el control. Entonces hay un tema de cumplimiento. El nivel de incumplimiento que tenemos es muy alto. La cantidad de autos en estacionamientos, cantidad de autos en bajadas para personas con diferentes capacidades, arriba de las bicisendas y de las ciclovías, es enorme. Si quisiéramos controlar eso uno a uno, tendríamos que duplicar la población que tenemos en la ciudad de control, con un costo enorme. Entonces hay un tema de empezar a cumplir nuevamente. Y para eso también está la tecnología y por eso en los próximos 10 días empieza a funcionar el primer auto con cámaras, de los cuales va a haber 8, que tiene capacidad de tomar 80 fotos por segundo. Entonces ese auto va caminando y va descubriendo todos los autos que están mal en la vía pública, porque están frente a un garage, porque están en doble fila, etc. Y te levanta de manera automática una cantidad masiva de multas. Eso empieza a aprobarse la semana que viene y va a haber 8 de esos, además de lo que se hace, digamos, a través de la circulación de personas.
Bueno, un tema importante con el cual quiero cerrar es el tema de la transición energética en el transporte público, que es lo que están haciendo todas las ciudades, ¿eh? Las ciudades, para poder valorar el espacio público que tiene Buenos Aires, que es excepcional, la verdad que es muy fácil dar vuelta al mundo, ver ciudades, incluso algunas de ellas muy famosas, y extrañar cosas de Buenos Aires, porque Buenos Aires sigue siendo una ciudad increíble en lo que ofrece, en la accesibilidad de lo que ofrece. Y una parte de eso se mejora mucho también con que hagamos la transición energética en la movilidad pública, que hace que el transporte sea más silencioso, que hace que no respiremos particulado, que hace también a que, por supuesto, no estemos contribuyendo con el cambio climático. Bueno, nosotros hemos empezado y esa es una de las prioridades y por eso hicimos, la verdad, en un tiempo récord, en 9 meses, la primera línea 100% eléctrico de la ciudad, que es la que está operando en el centro entre Plaza San Martín y Parque Lezama y luego va a llegar a La Boca. Con colectivos nuevos, en esa zona habíamos sacado, en el año 2012, 13, 14, los colectivos grandes, solamente está el subte abajo y están los metrobuses en los extremos, y también es una zona que queremos que vuelva a tener vida, que después de la pandemia quedó apagada, que es el centro histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, estos están en experimentación, hicimos muchas cosas, por ejemplo, son solamente conductoras mujeres las que los operan, porque el indicador de vuelta a datos es que hay demanda de choferes, hay poca oferta de choferes y menos del 1% de los choferes son mujeres. Entonces hay una oportunidad y en algunos aspectos las mujeres tienen mejores indicadores para el transporte público de performance que los varones. Así que hicimos eso y así está operando. Se entrenaron 30 choferes. Se hizo la primera playa de carga de la Ciudad de Buenos Aires, que está ahí en Garay, abajo de la autopista, y se llevó adelante esto, que fue nuestra primera prueba, dentro de lo que es la visión que hemos puesto en marcha, que es un sistema integrado que va a ser eléctrico de una malla arriba del subte. El subte que tenemos, que es fantástico, es radial al obelisco. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo 4 rayos norte-sur que van a estar vinculados. De hecho, este colectivo, y lo que les voy a contar ahora, tiene un boleto integrado con el subte. Lo que pagás en este colectivo te lo descuento del subte. Y lo que pagás en el subte te lo descuento de este colectivo, para que los uses en tándem. Esto del multipago ya lo conté, las cámaras lo contamos, el horario extendido lo contamos. Bueno, estas son las 2 líneas de trambuses que se suman ahora. La licitación de trambuses ya se hizo, se están fabricando y de fabricación argentina, porque hubo 5 empresas que compitieron, una argentina, 3 chinas y una española. Ganó la Argentina por primera vez va a fabricar trambuses, que es una nueva categoría. Esto lo empezaron a usar las ciudades hace unos 4 o 5 años. Tiene algunas características de tranvía, pero en definitiva es un colectivo eléctrico sin catenaria. Es muy bueno porque es flexible para una ciudad densa como la Ciudad de Buenos Aires. Y además es adecuado para la cantidad de pasajeros que tenemos que mover en esas trazas, que nos da entre 50 y 60.000 pasajeros en cada una de ellas. Estos trambuses van a tener 2 cuestiones que son centrales. Una buena parte de su traza va a ser como el Metrobús, segregada, pero después van a tener algo que en Buenos Aires va a ser nuevo y que la vuelve también más inteligente, que es que va a tener semáforos observados. Esas unidades están vinculadas digitalmente con los semáforos y cuando llegan a una intersección tienen prioridad. Entonces, ¿qué nos da a nosotros? La T1 que va desde Pompeya hasta Aeroparque y pasa por Acoito y Rivadavia, que es la que viene en color oscuro ahí, que es la primera que va a operar. Esa, hoy si querés en transporte público, te lleva 1 hora 40 ir de Nueva Pompeya a Aeroparque. Y los modelos matemáticos lo que nos dan es que vas a poder viajar en 1 hora. Entonces, este sistema va a reducir entre un 30 y en algunos casos un poco más % el tiempo de viaje, que es tiempo que le devolvés al que usa el sistema público, pero que sobre todo va a llevar a que los barrios, que es por donde vamos, la segunda pasa por Flores, por Villa del Parque, por Agronomía, los barrios van a estar mejor unidos. Ahora están unidos al centro, pero con esto van a estar unidos a todos los subtes que cruza y entre sí. Si querés ir de Caballito a Pacífico, vas a poder ir en este medio más rápido, eléctrico, silencioso, directamente subiéndote por arriba y no dando una vuelta larga. Algunas cosas las paso. Hay 17 avenidas que son porteñas, que es esto que sumamos acá, como hicimos con la avenida Patricios antes, para ponerse en valor, que los centros de los barrios sean más relevantes. Y ahí ven el sistema integrado. Como ven, no lo van a ver, pero a la derecha está el e-bus que llamamos, que ya está operativo. La T1, las obras están licitadas, empiezan ahora, van a cortar la ciudad prácticamente en 2, así que la ciudad en los próximos 8 meses
9 meses va a tener, cada 400 metros se van a hacer 50 paradores en eso que ven ahí, o sea que va a haber un nivel de intervención enorme en Buenos Aires, que va a ser un tema, administrar eso, digamos, en términos, pero eso va a terminar poniendo la malla eléctrica que ven ahí. Luego viene la T2, y lo que ven en naranja ahí es la línea F. La línea F va a ser la línea más usada del sistema. Los modelos dan 300.000 pasajeros día. Y la línea F se va a licitar ahora en octubre. En un mes y medio se licita la línea F, que es una gran gesta para un país como el nuestro, que hace solo 24 meses tuvo un pico inflacionario de 200%. Llevar adelante una licitación que estimamos que va a ser del orden de 1.700 millones de dólares. Si bien la Ciudad de Buenos Aires lleva 4 años de superávit, la Argentina está ahora intentando lograr el superávit, pero Buenos Aires tuvo superávit incluso en el año del 200% de inflación, que fue el 23, y cerró el 24 con el año más bajo de gasto sobre su presupuesto, de inversión sobre su presupuesto en 10 años, cosa que nos permite poner esto en marcha y ser creíbles. Pero bueno, esta es una gran iniciativa que va a unir, ¿y por qué se hace? Hay una ley que así lo dice, pero va a unir los dos principales centros de transbordo que tenemos en el sistema, que es Constitución, que es el centro de transbordo no solo más grande de la ciudad o del área metropolitana, sino del país, y Plaza Italia Pacífico. En ambos tenemos ferrocarriles. Por Plaza Italia Pacífico va a pasar la T1, como ven ahí, de manera que esto vincula también bien con el área metropolitana. Pero después va a ser sobre todo una línea de transbordo. El 80% de los pasajeros van a subirse a la F para ir a buscar otra línea de subte o finalmente uno de los tranbuses. Bueno, la movilidad es central, como dije antes, y es un aspecto de la ciudad inteligente, y por eso quería comentarles estas cosas y les agradezco la invitación. Muchísimas gracias, Pablo, y a todos los expositores. De verdad, muchísimas gracias por estar acá, por ser parte de este cuarto Congreso de Ciudades Inteligentes. Hacemos rapidito, si alguien quiere, 2 o 3 preguntitas, así no le robamos tiempo a Diego con el próximo panel. Bueno, muy buenas noches. Primero que nada, pues muchas gracias por su presencia. La verdad es un honor estar aquí enfrente de ustedes. Y la pregunta va dirigida hacia, bueno, más que nada la pregunta es, ¿qué desafíos enfrenta la ciudad? O más bien, ¿qué desafíos enfrenta la ciudad a la hora de como reconvertir lo que sería la ciudad que ahorita se encuentra en desuso? Porque me llamó mucho la atención el cómo mencionaba que la ciudad no debe ser centralizada, sino que se debe generar más en toda la ciudad. Entonces me preguntaba cuáles son los criterios que usted prioriza al momento de decidir qué proyectos se ubican en qué terrenos públicos. No sé si... Para Luis. Muy bien. A ver si interpreto, yo creo que el desafío de la ciudad es, Buenos Aires hace prácticamente 40 años que no crece en población, con una inversión pública extraordinaria, y de alguna manera es como, y frente a un fenómeno de creciente expansión de la mancha urbana, es cómo convertirse en un lugar atractor de poblaciones en vez de un lugar que expulsa poblaciones. Y a la vez de ser atractor de poblaciones, yo creo que hay ejemplos. Cuando uno dice Puertos Escobar, esa inteligencia habría que ponerla para hacer Puertos Lugano. O sea, como generar proyectos atractivos, otra vez, para atraer poblaciones a la ciudad. Y me da la impresión que la otra cuestión es que a la par de eso, que esa ciudad sea realmente mixturada socialmente, porque ese es el otro desafío. Hoy una familia que tiene un departamento de 2 o 3 ambientes en algún lugar, ve que lo vende por 250.000, que compra una casa por 150.000 en la periferia, que le sobran 70, le queda un monoambiente, pero automáticamente se sube a la autopista. Y esa cuenta es expulsiva. Entonces, estamos como en ese brete con una ciudad que tiene una enorme inversión pública, que es una ciudad increíble y que con espacio público de calidad, pero coexiste con este otro fenómeno, ¿no? Ahí tenemos la segunda pregunta. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Ignacio, estudio acá en Económicas. Y bueno, la pregunta va dirigida al ministro. Está relacionada con lo que mencionaba Felipe y también Luis en cuanto al tránsito que se genera, que eso no es salud, vos lo mencionaste, Felipe. Y bueno, hoy
millones de personas que del conurbano, me incluyo, pasamos muchas horas en la autopista o en el transporte público para venir acá a la ciudad. Y bueno, creo que, no sé si, la pregunta es, ¿hay algún tipo de plan coordinado con la provincia, con Nación o a futuro para mejorar esto, para que cambie, para que no sigamos? Porque digo, lo que mencionabas de San Nicolás está muy bueno para futuro porque no existe hoy. Pero hoy en Buenos Aires, en el conurbano, tenemos muchísimos desarrollos que ya están asentados de barrios privados en la periferia. Y no solo barrios privados, sino también de barrios populares, que no podemos eliminar de un día para el otro ni en un largo tiempo. Entonces, ¿cuál sería el plan para solucionar este tema de movilidad? Mira, dos tramos en la respuesta. El tema es un tema muy analizado y hay mucha capacidad en la Argentina para poder avanzar en eso y para generar soluciones. La solución es el transporte, la primera solución es el transporte público. La primera solución en cualquier ciudad grande es que el transporte público funcione muy bien. También que te convenga frente al transporte privado. Lo que pasa en las buenas ciudades es que llegás más rápido en el público que en el privado, cosa que no pasa acá. Entonces, esos son los datos, ¿eh? Existen varios, uno se llama TomTom, que compara ciudades y tiempos de viaje, y claramente te muestra que la velocidad crucero en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires es más baja que ir en auto. Es así. Entonces, la respuesta es que desde el lado del conocimiento, de la tecnología, del planeamiento metropolitano, están las soluciones. Nosotros tenemos un déficit enorme en la gobernanza, en que eso se transforme en una agenda real de inversiones. Cuando a mí a veces me dicen qué fantástica que está Madrid, que es verdad, y no era así Madrid. O sea, si ibas a Madrid hace 30 o 40 años, y ni hablar para atrás, claramente Madrid mejoró muchísimo. Entonces yo te digo, mira, ¿sabés cuál es la diferencia entre Madrid y Buenos Aires? Son 30.000 millones de euros la diferencia. Madrid en los últimos 30 años invirtió 30.000 millones de euros. Por ejemplo, enterró 50 kilómetros de autopista, que es la M30. En este momento hizo una licitación y está enterrando la A5, que es la que sale al norte. Esto es como si yo me sentara acá, ahora en el rol que tengo, y le dijera, ¿saben qué? Vamos a enterrar la General Paz. Vamos a enterrar la General Paz. ¿Cómo se hace eso? 200% de inflación, olvídate. Con 200% de inflación no se puede planificar cuántos caramelos vas a comer mañana. Nadie hace inversiones grandes con 200% de inflación, olvídate. Así que esa condición tiene que estar. Arriba de eso, esa condición, de alguna manera el país la está buscando. Veremos si la logramos, es muy debatible todo, no es este panel, pero bueno, nos dimos cuenta de que no podemos seguir como estábamos. Ahora, arriba de eso tenemos un tema enorme de gobernanza, que te lo resumo en un aspecto. La autonomía de la ciudad está totalmente incompleta. La ciudad desde el año 94 es como si fuera una provincia, lo dice la Constitución. Pero ¿sabés qué? Si vos vas a Rosario, Santa Fe, la provincia de Santa Fe, administra la energía de Santa Fe. Esto quiere decir que la provincia de Santa Fe, por ejemplo, fija tarifa eléctrica. La fija la provincia. La Ciudad de Buenos Aires no administra la energía de la Ciudad de Buenos Aires, no fija tarifa eléctrica. Esta electrificación que estamos haciendo, la estamos haciendo sujetos a la provisión de energía de un sistema que la ciudad no controla. Y lo mismo pasa en la movilidad. Debemos ser la única ciudad grande del mundo que no tenemos injerencia en los trenes urbanos. Yo no sé lo que va a pasar con los trenes urbanos. Este plan que estamos haciendo, que es un plan que va a tener un gran impacto en la ciudad, porque le va a poner una malla arriba, silenciosa, para que vos te muevas mejor, va a seguir existiendo el bondi de toda la vida, que en Buenos Aires es genial, porque es una de las pocas ciudades donde te parás y a 300 metros de una parada, y ese va a dar vueltitas, como da vueltitas, y te va a llevar a donde te tiene que llevar, que es más cerca de tu casa. Pero si querés hacer un viaje que antes te llevaba 1 hora, ese viaje te va a llevar 40 minutos. Esa es la idea. Ahora, eso lo hacemos porque es autonomía, eso es decisión plena de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿qué necesitamos? Y necesitamos que los ferrocarriles urbanos funcionen. ¿Y quién los tiene? La Nación. Entonces, nosotros necesitamos una visión de largo plazo del área metropolitana que ha crecido mucho, en algunos lugares bien y en otros muy mal. Y eso es central para que todo este complejo de 14, 15 millones de personas funcione. La respuesta entonces es, acá está la capacidad y se sabe en la Argentina, y se ha estudiado el tema, creo que necesitamos una economía más o menos lógica, y después necesitamos la gobernanza, y eso es un gran desafío para nosotros. No hemos logrado generar un esquema de gobernanza donde, por supuesto, la Ciudad de Buenos Aires tendría que ser parte,
Nosotros, y cierro con esto, la Ciudad de Buenos Aires hoy tiene 0 injerencia en el puerto. 0. Vayan cerca del puerto y vean cómo los terrenos nacionales que están cerca del puerto se han desarrollado mal. Están en malas condiciones, es una mala ciudad de la ciudad, una mala parte de la ciudad. Yo te invito a que uses a la noche la estación de Retiro, que administra la Nación. Está en un lugar de la Ciudad de Buenos Aires, pero es una administración de la Nación. Nosotros tenemos 0 injerencia en la ciudad. Y vas a ver que después de las 5 o 6 de la tarde no te va a gustar salir ahí. Imagínate si tenés alguna condición de vulnerabilidad. Entonces, tenemos un tema muy serio de gobernanza y tenemos que encararlo, pero la parte positiva es que acá está toda la capacidad para hacerlo está. Muchas gracias. Yo quería complementar la pregunta que un poco me tocó a mí, ¿no? Por lo que comentábamos de la salud y la movilidad urbana. Bueno, yo complementaría diciendo que es necesario también nuevos modales de movilidad urbana, que es necesario también movilizar, y eso lo estamos haciendo en San Pablo, movilizar, por ejemplo, diversos tipos de modales que no se utilizan mucho. Se puede utilizar mucho la movilidad urbana a partir de, vamos a decir así, de patinetas, bicicletas y todo un conjunto de otros modales que muchas veces no eran tradicionales. Otro punto también que yo pienso que es interesantísimo e importante, que repito, estamos haciéndolo en San Pablo, en Guarulhos y en otras ciudades con este enfoque de ciudades mil. Preguntarle a la población, primera cosa, básica. Nosotros llamamos eso de gestión electrónica, government participativo, gestión electrónica participativa. Es necesario preguntarle a las personas, oye, ¿qué modales podemos implementar aquí o qué otras vías podemos implementar aquí? Es esencial. Y voy a poner ahora otro ejemplo bien interesante. Las webcam, ¿sabes? Las cámaras para vigilar la ciudad, seguridad. Muchas veces las implementamos desde las prefecturas o intendencias, se dice aquí, ¿no? En intendencias, sin preguntarle de nuevo a la población cuáles son los lugares más peligrosos, cuáles son los lugares más interesantes de colocar esas máquinas, esas altas tecnologías. Y repito, muchas veces puede pasar, digamos así, que se pongan en lugares que no son los más adecuados. Y eso me refiero a edificios, a condominios, y me refiero también incluso a viabilidad urbana. Y la población tiene un conocimiento que muchas veces no se utiliza, y los grandes especialistas de, digamos así, de las prefecturas, de las intendencias, etcétera, definimos las cosas sin este conocimiento básico que puede dar soluciones fantásticas, innovadoras, de innovación social, como dijo mi colega, y que puede realmente tener un significado en la felicidad de la ciudad. Repito lo primero que hablé, a la felicidad de todos sus habitantes y una postura además ciudadana que las personas valoran mucho. Muchas gracias. Muy bien, le damos un fuerte aplauso a todo el panel para agradecerles por la exposición.